Buen día. Vamos a hacer la clase de máquinas y motores térmics, la segunda clase sobre el tema 4. Vimos el combustible el otro día y hoy vamos a hacer la combustión y el encendido si nos da tiempo. Entonces, como siempre, ahora os presentaré la pantalla, vamos a ver los apuntes, vamos a seguirlos. Esta parte es bastante teórica, aunque hay algún cálculo, pero es un cálculo muy sencillo, muy tontito, y no deja de ser un cálculo teórico que luego al final siempre se ha de contrastar con lo que es, con la práctica, ¿no? Con lo que las características del motor y todo. Bueno, pues venga, os voy a presentar. Muy bien. Pues si venís aquí, el tema 4, estos son los apuntes que ya tengo aquí montados. Y entonces, el apartado 4.1 del tema era sobre el combustible, ¿no? Ya vimos todas las características de los combustibles, vimos cómo compararlos, cómo ver cuál era el más eficiente, cuál nos podía dar más potencia, cómo influía eso en las características del motor, ¿no? Sobre todo en la relación de compresión y estas cosas, ¿no? Lo que era el octanaje, ¿vale? Y entonces ahora nos vamos a centrar en un proceso muy importante, ¿no? Que es el de la combustión en sí. El proceso de combustión, aquí nos vamos a centrar en el caso de los motores de encendido provocado, los MEPS, porque es donde es más crítico, ¿no? En los motores de encendido por compresión, los MEPS, allí es bastante caótico en este sentido, ¿no? Pero precisamente por eso pues no hay mucho que controlar, ¿no? Se realiza la inyección y como en el interior de la cámara de combustión o del cilindro ya está la presión y temperatura de inflamación, pues aquello arde, explota, ¿no? Y no hay más que hacer, ¿vale? En cambio aquí, recordar además que esos motores, los motores de encendido por compresión, son más lentos, no llegan a tantas revoluciones, por todos estos problemas que hemos dicho, ¿no? Entre que el combustible tarda más en arder y que hay que darle tiempo a la inyección, ¿no? Y la inyección no puede comenzar antes, tiene que comenzar justo cuando hay suficiente presión y temperatura, o justo cuando queremos que esto empiece a arder. Pues esto nos va a limitar bastante el régimen, ¿no? Las revoluciones, ¿no? En cambio, en los motores de encendido provocado, los gasolineros, sobre todo los antiguos, ¿no? Porque hoy día se tiene tendencia a bajar de revoluciones para aumentar la durabilidad del motor, ¿no? Para no forzarlo. Pero en estos motores la gracia está en que con relativamente poca cilindrada podemos conseguir potencias elevadas. Pensar, por ejemplo, una moto de menos de 1000 centímetros cúbicos, 700 o algo así, que esta nos puede llegar a dar más de 100 caballos y no llevan sobrealimentación. Entonces, esto lo pueden conseguir forzando las revoluciones, ¿no? Consiguiendo pues 10.000 revoluciones por minuto, etcétera, ¿no? O más, ¿no? Claro, cuando llegamos a estas velocidades, a estos regímenes, ya el tiempo de la combustión es crítico, ¿no? Ya, aunque vamos a ver que es del orden de milisegundos, pero es que el tiempo que tarda en subir y bajar el pistón también es del orden de milisegundos, ¿no? Entonces hay que hacer un ajuste muy, muy bueno, ¿no? Y aquí se presenta un problema, ¿no? Y esto nos va a obligar a estudiar en concreto, nosotros no vamos a entrar en mucho detalle, pero de humidad algo veremos, ¿no? A estudiar en concreto el proceso de la combustión, que es como una explosión controlada, como ahora estudiaremos, ¿no? Es un proceso que todo esto dura menos de un milisegundo, o un milisegundo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero hay que controlarlo muy bien, hay que estudiarlo muy bien y esto nos va a influir mucho o influye mucho luego en los motores, en el diseño de la cámara de combustión, dónde se coloca la bujía, etcétera.
como ahora veremos. Por eso es curioso, ya digo, nada, estamos estudiando una cosa que parece de frikis, ¿no? Algo marginal y sin embargo nos vemos obligados a bajar a este nivel de detalle para poder conseguir esto, ¿no? Que un motor nos llegue a 10.000 revoluciones por minuto y siga funcionando bien, o más o menos bien. No tendrá la misma eficiencia, evidentemente, que en el régimen óptimo, pero tampoco va a perder mucho rendimiento. No debería perder, y sobre todo no debería dañarse. Bueno, pues esta es la motivación de por qué hay esto, ¿no? Entonces, primero vamos a ver todas las fases, ¿no? que se dan aquí en la combustión, o que comprende, exactamente, que comprende esto que vamos a estudiar, ¿no? Para que se produzca esto, primero necesitamos que en el interior del cilindro haya la mezcla de aire y combustible dentro de los límites de inflamabilidad. Ya vimos que para el gasoil, para los MEC, esto no era crítico, pero para los gasolina, para los MEP, sí que lo es, ¿no? Porque si estoy por debajo del límite de inflamabilidad, yo no voy a conseguir que se propague la llama, no voy a conseguir quemar todo el combustible, ¿no? Entonces, esto me obligaba a poner una válvula mariposa en el colector de admisión, ¿no? Y regular la cantidad de aire, porque si metía demasiado aire, el motor se ahogaba y entonces no me servía de nada. Bueno, esto en realidad lo estudiaremos en todo caso cuando veamos la carburación, el dosado y la inyección. Nosotros suponemos que hemos de partir de este punto, ¿no? Tenemos dentro tenemos esta mezcla, aire-combustible, dentro de los límites de inflamabilidad. ¿Vale? Entonces, a continuación lo que tenemos es suministrar la energía, de lo que se llama la energía de activación, ¿no? La justa para que se inicie la llama, ¿no? Se inicie la combustión y luego esto se propague. Esto es lo que nos dice aquí, ¿no? Se inicia la combustión dentro del volumen crítico, que es donde se ha producido la chispa, donde hemos aportado la energía de activación, y se forma una llama, ¿no? Lo que aquí llamo un frente de llama, ¿no? Que es eso, ¿no? Que es el límite del incendio, ¿no? Que se va propagando hasta el interior hasta cubrir todo el interior del cilindro. Bueno, entonces vamos a ver cómo afecta la combustión a la presión que ve el pistón, ¿no? La presión en el interior del cilindro y por tanto la que va a ver el pistón. Vamos a ver. ¿Vale? Como dice aquí, recordar que el adelanto del encendido era uno de los ajustes, uno de los reglajes básicos, ¿no? Para que nuestro ciclo se pareciera, ¿no? Entonces, lo ideal es que la mayor parte esto es lo que tenéis aquí explicado, que la mayor parte del combustible se queme justo después del punto muerto superior. Es decir, está subiendo el pistón, ¿no? Nos estamos acercando al punto muerto superior. En algún momento, justo antes, ¿no? Haremos saltar la chispa, ¿no? El encendido. Entonces empezará a quemarse el combustible, aumentará la presión. Recordar que también estaba aumentando porque estábamos comprimiendo. Entonces hemos de llegar arriba del todo, al punto muerto superior, ha de empezar a bajar, y cuando empieza a bajar es cuando necesitamos que se produzca el máximo de la presión, ¿no? El máximo de la presión que corresponderá a que se ha quemado la mayor parte del combustible. Porque ahí es cuando lo necesitamos. A partir de entonces se irá bajando el pistón y la presión está ya empujando al pistón para realizar el trabajo útil que es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, lo ideal es obtener lo que aquí se llama la combustión centrada, ¿no? Que es esto, ¿no? Que veis aquí el cero, este es el punto muerto superior.
Y el máximo de la presión, que corresponde a haber quemado más de la mitad del combustible, se obtiene poco después. Como dice aquí, nos interesa que esté entre 10 y 15 grados después del punto muerto superior. ¿Vale? Bueno, entonces este va a ser nuestro objetivo. Sí, porque si... Vamos a ver, un momento. Lo pongo aquí. Si adelanto mucho el encendido, tendríamos esta curva de aquí, esta primera. Esto es un excesivo adelanto. ¿Vale? Entonces, si adelanto mucho el encendido, veis que obtengo esta es la presión en el interior del cilindro. Veis que obtengo una presión muy elevada, este es el valor más alto de todas, pero fijaos dónde cae esto. Pues cae antes del punto muerto superior. Con lo cual, el pistón estaba subiendo y lo que hace este adelanto del encendido excesivo es frenármelo. Antes de que llegue arriba, es cuando tengo la máxima presión, es cuando tengo la máxima resistencia. Esto es nefasto. Esto me frena el motor, me frena el resto de pistones, etcétera, ¿no? Y esto no, el motor además puede sufrir daños por culpa de esta presión tan elevada, ¿no? Puede tener fugas, nos podemos cargar algún aro del cilindro, etcétera, ¿no? Doblar alguna válvula incluso. Entonces, es muy desgraciado esto, o sea, esto se ha de evitar como sea, ¿no? Si, por el contrario, nos retrasamos demasiado, vamos a poner esta de aquí, vamos a ponerle demasiado retraso o demasiado tarde. ¿Veis? Entonces, el máximo de presión se obtiene ya muy abajo, ¿no? Aquí estamos a 40 grados después del punto muerto superior, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que, ¿veis la presión? No, esta es la ideal, ¿sí? Y la presión máxima que tenemos es casi la mitad, ¿no? O sea que lo que va a ocurrir es que este motor no va a rendir, ¿no? No me va a dar, se va a calentar mucho y no va a servir de nada, porque no va a empujar al pistón. Es como si tuviera una relación de compresión muy mala, ¿no? Entonces no me sirve. No se daña el motor, en principio no le pasa nada, pero es que tampoco, es que no hace nada ese motor, no tiene potencia, no es capaz de generar potencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, la diferencia entre esto y esto, estamos hablando aquí, pues, unos 45 grados. Hemos de ajustar el encendido en este margen, ¿no? Para que nos caiga. Son 45 grados a 5.000 a 6.000 revoluciones por minuto, es menos de un milisegundo. Para que os hagáis una idea de la precisión que necesitamos tener aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto para que se vea bien otra vez. A ver. Esto es la página sigue. Entonces, vamos a ver, para conseguir esto, vamos a hacer esto de aquí, ¿no? Vamos a estudiar exactamente qué es lo que ocurre durante la combustión, ¿eh?
Entonces aquí, en esta curva, ¿no? En este proceso de combustión, vamos a distinguir tres fases. La primera fase, la inicial, es desde que se produce el encendido hasta que se nota un aumento extra de la presión, como dice aquí, por encima de la presión que tendría si si el pistón siguiera comprimiendo. Recordar que estamos dentro del trabajo de compresión, ¿no? El pistón va subiendo, va comprimiendo la mezcla y en algún momento se produce el encendido, ¿no? Se salta la chispa, ¿no? Si la chispa falla, si no saltara la chispa, el pistón seguiría comprimiendo y seguiría aumentando la presión. Eso sería esta curva de aquí que tenéis así más clara. Esta que os he pintado en amarillo es lo que aumentaría la presión simplemente porque el pistón va comprimiendo. No por nada. Pero si aquí, veis aquí, en este punto es donde se produce el adelanto del encendido. Aquí es donde se produce el encendido. En este punto aquí se produce el encendido, ¿no? Y entonces cuando se llega aquí, aquí casi no se ve, es el punto 2, la curva esta, la presión en el interior del cilindro ya es mayor de la que habría si simplemente el pistón siguiera comprimiéndose. ¿Vale? Entonces, esta primera fase, esto se debe, ¿no?, a que en esta primera fase lo único que hacemos es activar la reacción, ¿no? O sea, salta la chispa, se incendia el volumen crítico. El volumen crítico es de 1 milímetro cúbico, o sea, es muy pequeñito, es el espacio que hay entre los electrodos de la bujía, simplemente. Entonces aquí, tal y como os dice, lo que se forma es como una bola de fuego, ¿no?, muy pequeñita, de este tamaño que os estoy diciendo, ¿no? Por eso dice aproximadamente esférica. Régimen laminar, pues quiere decir que los gases que se van generando, la combustión que se va generando, o la manera de propagarse la combustión es eso, es muy despacio, es laminar, es suave, no se generan turbulencias, por eso tiene esta forma así esférica, de alta simetría. Claro, esto, si lo pudiéramos ver, si pudiéramos poner un microscopio allí, ¿no?, y observar esto, pues lo tendríamos claro, ¿no?, cuándo se produce esto, ¿no?, hasta cuándo dura esta fase, ¿no? Si no se puede hacer eso, pues, y lo único que podemos hacer es monitorizar la presión en el interior del cilindro, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Cuando vemos que estas dos curvas ya se separan, es cuando decimos, ya se ha producido la primera fase, ya se ha producido esta bola de fuego, esta bolita pequeñita, ¿no? En la segunda fase, lo que ocurre es que la llama esta se propaga, ya estamos quemando mucho combustible, bastante más combustible, ya se está liberando mucho calor, entonces se generan corrientes de convección ya muy, muy fuertes, ¿no?, turbulentas, con lo cual esto hace que todavía se propague más rápido la llama, porque los remolinos y todo esto favorecen la mezcla de aire y combustible, y eso favorece la reacción, favorece que se queme más rápido y el régimen sea completamente turbulento, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces aquí lo que va a ocurrir es, al liberarse tanto calor, la presión se va a calentar enseguida todo el gas que hay ahí dentro, ¿no? Y la presión sube hasta su máximo, ¿no? El máximo se alcanza cuando ya prácticamente he quemado casi todo el combustible, ¿no? 90-95% del combustible ya lo he quemado. Y esto ya hemos dicho, que ya hemos llegado hasta arriba del todo, la presión ha ido aumentando por culpa de la combustión, de esta liberación de calor, y por culpa de que el pistón ha ido subiendo, ¿no? Ha llegado hasta arriba al punto muerto superior, ha empezado a bajar, pero como todavía se seguía liberando mucho calor, pues la presión sigue subiendo. Y eso ocurre hasta los 10-15 grados después del punto muerto superior. Fijaos que aquí, aunque el régimen es turbulento, ¿no?, y la llama se propaga, entre comillas, a gran velocidad, la velocidad de propagación, tal y como os dice, es de unos 10 metros por segundo. Lo tenéis aquí. 10 metros por segundo son 40 kilómetros por hora.
Es lo que corre un plusmarquista en los 100 metros. 100 metros en 10 segundos, pues son 10 metros por segundo, ¿no? Es esto, ¿no? Esta velocidad. Y esta es la velocidad que nos interesa. No necesitamos más. Podéis calcular, ¿no? Esto también nos va a limitar el tamaño de los cilindros que vamos a poner en un motor, ¿no? Aunque un motor sea 4 litros, ¿por qué no hacemos un motor de 4 litros con 4 cilindros? Si os fijáis, en gasolina esto nunca se hace. En diésel puede ser, sobre todo en fuel oil, en los motores tan grandes de barcos y todas estas cosas, ahí sí que sí que podéis encontrar cilindros de más de 1 litro de cilindrada. Pero en gasolina no. Pues no, yo no he visto ninguno, vale, no me suena que haya ninguno, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque la velocidad óptima de combustión, ¿no? De propagación de la llama en el interior del cilindro es esta, es 10 metros por segundo, no más. La relación no da para más. En un cilindro pequeñito que no llega, ¿cuánto puede tener? 70 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros de diámetro. No suelen ser mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros. De 10 centímetros de diámetro, el radio la mitad, ¿no? Por eso, si colocamos la bujía más o menos centrada, pues solo tiene que recorrer el radio hasta el extremo, ¿no? Para quemar todo el combustible, ¿no? Entonces, a esta podéis hacer los cálculos, ¿no? A esta velocidad, con ese tamaño, pues tardo 1 milisegundo o menos de 1 milisegundo en quemar todo el combustible, ¿vale? Esa es la que me va bien. En cambio, si pusiera un cilindro de estos enormes, ¿no? Pues no sé, de medio metro, para entender, ¿no? de diámetro, pues ahí no, con un gasolina no podría, no podría ir a muchas revoluciones, sería un problema, ¿no? Porque tardaría, el tiempo de la combustión podría acercarse ya casi a 1/10 de segundo, y 1/10 de segundo, pues, en estos motores no tiene sentido, ¿no? En los diésel sí, porque pueden ir a bajas revoluciones, o porque suelen ir a bajas revoluciones, ¿no? En motores estos grandes, ¿no? Pero el gasolina no, ¿vale? Más velocidad no nos interesa. Más velocidad ya se produce una explosión, ya se produce una detonación, ya se produce una onda de choque. Recordar que os lo comenté cuando hablamos del octanaje, ¿no? La gasolina y todos estos combustibles también pueden llegar a ser explosivos, ¿no? Que quiere decir que la combustión es tan rápida, la propagación de la combustión es tan rápida, la liberación de calor es tan rápida, que al aire no le da tiempo de transmitir el incremento de presión a las paredes. Y entonces el aire se comprime consigo mismo. Al comprimirse consigo mismo, lo que se genera es una onda de presión, una presión muy elevada, mucho mayor que este valor. Este valor aquí pone 60 bares. Ya está bien, 60 bares, ¿no? Pero en una explosión, que no es más que una combustión demasiado rápida, a una velocidad, en vez de propagarse a esta velocidad, se propaga a la velocidad del sonido. Entonces, la presión que se obtiene ahí, en la onda de presión, es superior a 1000 bares. Y la densidad del aire en esos puntos, pues es 1000 veces mayor, ¿no? Que la atmosférica, ¿no? Ya se parece a la densidad del agua o a la densidad de un sólido incluso, ¿no? Entonces, claro, eso es una pared que se va propagando a una gran velocidad, que te golpea y que pues destruye, ¿no? Destroza todo lo que se encuentra, ¿no? Por eso aunque se llamen motores de explosión, en realidad no queremos nunca una explosión. Nadie quiere una explosión aquí. Lo que queremos es un incendio rápido, porque es un incendio que se propaga a 10 metros por segundo, con lo cual no podríamos escaparnos de este incendio corriendo, a no ser que fuéramos Usain Bolt o alguno de estos, ¿no?
No podríamos, porque a 10 metros por segundo, tenemos que correr a 10 metros. La llama se va propagando a 10 metros por segundo, pero ya está. Que sea eso, que sea un incendio, que no sea una explosión, porque la explosión se propaga a 1000 kilómetros por hora, a la velocidad del sonido, y el pistón no puede seguir esto. Esto no es capaz de empujar al pistón, lo que hace es romperlo, comprimirlo, destrozarlo, ¿no? Romper los aros. ¿Vale? ¿Visto? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y fijaos que eso, se llaman motores de explosión, pero no queremos explosiones, queremos combustiones controladas a esta velocidad. Y luego, la última fase, esta es la segunda fase, duraba desde aquí, es la subida esta, hasta aquí, hasta el máximo. Y luego la tercera fase ya es pues quemar el resto, ¿no? del combustible, ¿no? Entonces aquí ya empieza a bajar porque ya queda poco combustible, el combustible ya se acerca, como dice aquí, a las paredes del cilindro, y allí pues las paredes están frías. Cuando decimos que están frías se refiere a que está más frío que el interior del cilindro, que ahí hemos conseguido temperaturas de casi 1000 grados en el gas, en medio, ahí flotando en el cilindro, ¿no? Cuando llega a la pared igual está a 100 grados, 200 grados o algo así, ¿no? Entonces ahí ya esto se enfría. Se enfría, esto puede hacer incluso que parte del combustible que moja la pared no se queme. Y esto es un problema, porque aparte del desperdicio, ¿no? La pérdida de rendimiento que tenemos por esto, pues se producen luego emisiones, o se pueden producir luego emisiones contaminantes. Va a ser un... Pero es esto, ¿no? Entonces, y luego ya a partir de aquí, veis que aquí todavía, aquí se produce una inflexión. En este punto de aquí, donde acaba la tercera fase, se produce una inflexión. La curva pasa de esta concavidad a esta. Y eso es por esto, ¿no? Aquí ya se ha acabado el combustible, ya por parte del combustible ya ni siquiera arde, ¿no? Entonces ya no es capaz de generar tanta presión, no es capaz de compensar la bajada del pistón. Recordad que ahora estamos bajando en el tiempo de expansión o de trabajo, ¿no? Y entonces a partir de aquí ya baja la temperatura, baja la presión muy rápida, se mueve mucho, baja mucho el pistón, ¿no? Entonces la presión cae rápidamente. O sea que la combustión ha durado desde aquí hasta aquí. O si me apuráis, el 95% de la combustión dura desde el inicio de la fase 1 hasta el inicio de la fase 3, hasta aquí, porque esto de aquí ya es poca cosa. ¿Vale? El objetivo final es obtener una combustión centrada. Y una combustión centrada quiere decir que el máximo se encuentra aquí, a unos 10-15 grados después del punto muerto superior. Esto es la combustión centrada. Esta es la ideal, el objetivo. Estará entre 10 y 15 grados después del punto muerto superior. Y esto es más o menos común para todos los motores. Motores de encendido provocado, motores de gasolina. Puede variar entre 10 y 15, pero no hay ninguno que funcione con el máximo antes del punto muerto superior o justo en el punto muerto superior, ¿no? Lo ideal es que haya empezado ya a bajar y que esto ayude a empujar, ¿no? Y que tengamos ahí el máximo de presión para tener un buen par. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto lo que ocurría, ¿no? Si nos adelantábamos, demasiado, pues obteníamos muchísima presión, aquí llegaba hasta los 80 o algo así, no lo veo muy bien, ¿no? Estas gráficas están sacadas del PAIRI, si lo tenéis, el libro, pues, o si lo miráis en la biblioteca, pues allí las podéis ver y podéis ver toda la explicación.
Bueno, pues eso, si adelantamos demasiado, obtenemos mucha presión, pero este máximo de presión está justo antes del punto muerto superior y eso es nefasto. Vamos. Y si tardamos demasiado, pues no llegamos a tanta presión y encima ya cuando ya estamos abajo y empezamos a abrir por aquí, enseguida abriremos ya la válvula de escape y entonces perderemos enseguida toda la presión y esto no servirá para nada. Aquí tenéis esta última gráfica, nos muestra el par o la presión, es lo mismo, el par y la presión están relacionados, lo que es la presión media efectiva, ¿no? Está relacionado con el par. Si miráis las fórmulas veréis que hay una conversión entre ellos, ¿no? Pues aquí tenemos el par o la presión en función del ángulo de adelanto. ¿Vale? Entonces, veis, esto es lo que hace el fabricante cuando tiene su motor, saca un nuevo motor, ¿no? Y tiene que hacer los reglajes, ¿no? Pues lo que hace es esto, ¿no? Es ir probando, va variando el ángulo de avance para cada régimen y va mirando qué presión saca, ¿no? Entonces, observa, ¿no? Siempre vigilando que esta presión se produzca después del punto muerto superior, ¿no? Entonces mira a ver dónde está el máximo y esa es la que... Y ahí es donde, ese es el adelanto del encendido óptimo que debe poner, ¿no? En este caso pues era aquí unos 35, entre 30 y 35 grados antes del punto muerto superior. ¿Vale? Porque esto es porcentaje de par máximo, exacto, ¿no? Esto se ha de hacer, ha de mirar el par, ¿no? Y recordar que el par es trabajo útil, ¿no? Entonces, si hubiéramos adelantado demasiado, al final el par que obtiene, aunque la presión en el interior del cilindro es muy elevada, el par que nosotros vemos es muy pequeño, porque lo que está haciendo eso es frenarlo. En vez de empujar, está frenando, ¿no? Entonces correspondería a esta caída de aquí, ¿no? Aquí cae porque ya el máximo de la presión no se hace, la combustión no es centrada, no se realiza en el punto adecuado, ¿no? Aquí ya nos estamos acercando mucho al punto muerto superior, ¿no? Si siguiéramos adelantando el encendido, esto veis acaba aquí en 40 y poco, ¿no? Pero si nos pasáramos de 45, lo que veríamos es que la presión aumenta muchísimo y lo que hace es romper el motor. Por eso esto está cortado aquí. Bien, por eso este reglaje se ha de hacer muy bien y es peligroso tocarlo. Cuando después de Semana Santa visitemos a los de Leus Motorsport, ¿no? Y hagamos la práctica, lo que haremos será hacer un mapa de inyección. Ahí, incluso si nos dejan ellos, si nos ponemos de acuerdo, pues podremos probar nuestros ajustes con su motor. Ya veremos si nos dejan, ¿no? Si se fían. Pero lo que no nos van a dejar, o no nos deberían dejar, o no nos atreveremos, es a tocar el mapa del encendido. Porque si nos equivocamos en el mapa del encendido, ¿no? Y adelantamos demasiado el encendido, les podemos destrozar el motor. Por eso esto se para aquí. Aquí se ha parado por aburrimiento, ¿no? Porque ya 15 pues ya es el mínimo, ¿no? Pero aquí se ha parado por precaución. Ha empezado a bajar y bueno, ya no pruebo más. ¿Vale? Entonces hay estos límites. El adelanto del encendido, pues por aquí lo teníamos. ¿Veis? El avance del encendido debe realizarse entre los 5 grados antes del punto muerto superior. Eso es únicamente aquí al ralentí. Pues, bueno, a 900 revoluciones o incluso menos, ¿no? Pues ahí se adelanta solo 5 grados. No hace falta adelantarlo más. Pero lo máximo que se puede adelantar es 40-45 grados. Más de esto no tiene sentido. Fijaos que si se nos salen mucho más grados, ¿no? Luego haremos un ejercicio y lo calcularemos esto. Veréis cómo se calcula, teóricamente. Luego siempre se ha de contrastar con la práctica, se ha de probar, ¿no? Pero veréis que no tiene sentido mucho más que esto, ¿no? O sea, adelantarlo más de 40-45 grados no, porque entonces ya
puede pasar que incluso todavía no haya entrado la gasolina dentro del cilindro, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a hacer saltar la chispa si todavía está abierta la válvula de admisión, a lo mejor, ¿no? Si nos adelantáramos 90 grados, más de 90 grados o algo así, pues pudiera ser que todavía estuvieran entrando gasolina aquí. Y entonces a lo mejor salta la chispa y no sirve de nada. Entonces, como máximo, 40-45. Relacionado con esto, está esto del autoencendido y la detonación. Tal y como os he dicho, en los motores de encendido provocado, esto se ha de evitar como sea, ¿no? Es este riesgo, ¿no? Queremos un combustible, no un explosivo. Por eso no hay motores que vayan con nitroglicerina ni ninguna cosa, ni ningún otro explosivo, ¿no? Que me pongo un explosivo ahí y pum, todo esto tiene que... No, no, lo que haces es explotar el motor, romperlo, destrozarlo, ¿no? ¿No? Entonces, estos combustibles tan avanzados o tan buenos hoy día, pues tienen este riesgo, ¿no? Que al ser volátiles, al tener una velocidad de combustión muy rápida y todo esto que nos permite llegar a muchas revoluciones, corremos el riesgo de que se produzcan detonaciones, que no son más que explosiones pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esto, ¿no? ¿O de qué factores, de qué depende que esto detone o no detone, no explote o no explote? Bueno, yo solo os puedo explicar lo que sé, que es lo legal, lo que dejan, dejan que se pueda ver, que se pueda estudiar, ¿no? Luego otras cosas está prohibido, ¿no? Porque ya nos entraríamos en el tema de explosivos, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos afecta a nosotros, que es para los motores, ¿no? Tal y como dice aquí, nosotros lo que tenemos que mirar son dos parámetros fundamentales para decidir si esto va a detonar, si hay riesgo de detonación o no. Uno es el tiempo de la combustión, que lo hemos visto antes, ¿no? El tiempo que tarda el combustible en liberar, en oxidarse, ¿no? En combinarse con el oxígeno y liberar la energía térmica, ¿no? Entonces, el tiempo del combustible va a depender del combustible, lógicamente, pero también va a depender de la temperatura, de la presión y de la concentración, los límites de inflamabilidad y todo esto, de la concentración que hay entre medio y de algún otro factor más. Es una cosa compleja, no es fácil de... Pero los parámetros sencillos son estos, ¿no? Presión, temperatura, la naturaleza química del propio combustible y la concentración, lo que llamaremos el dosado que hay. ¿Vale? Entonces, por un lado esto, ¿no? La velocidad de combustión, ¿no? O el tiempo de la combustión. Y luego está la tendencia del combustible a detonar o el tiempo de retardo del combustible, que viene a ser lo que aguanta, lo que es capaz de aguantar, cuánto tiempo es capaz de aguantar el combustible sin explotar. Es otro parámetro este. También el tiempo que tarda, que resiste el combustible, va a depender del combustible. Por eso hemos definido el octanaje. El octanaje es un parámetro que afecta directamente al tiempo de retardo del combustible. Cuanto más octanaje tiene, mayor es el tiempo de retardo del combustible. Más aguanta antes de explotar. Cuanto menos octanaje tiene, menos tiempo aguanta antes de detonar. Pero este tiempo de retardo también depende de la temperatura, depende de la presión, depende del dosado, de varios factores. ¿Vale? Entonces, esto es un tema bastante complejo, es químico, ¿no? Es una mezcla físico-química, ¿no? Entonces, no es fácil razonarlo, ¿no? Yo no lo sé. Por eso os he puesto aquí estas tablas, ¿no? Donde os explica un poco cómo afecta todos estos parámetros a las detonaciones, ¿no? Por ejemplo, el régimen, las revoluciones. Cuanto más suben las revoluciones, más baja la presión, porque el tiempo que están abiertas las válvulas es más grande comparado con el tiempo que tenemos para la compresión y todo eso, ¿no?
baja la presión pero sube la temperatura, el tiempo de retardo del combustible se queda igual y el tiempo de la combustión baja. El tiempo de la combustión baja pues simplemente porque voy tan rápido que no doy tiempo a que se queme todo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces tengo menos tiempo para la combustión, ¿no? Y esto hace que, curiosamente, esto hace que me baje la tendencia a detonar, ¿no? O sea, si estoy detonando, si el motor empieza a detonar y yo subo de revoluciones o consigo que suba de revoluciones, es posible que deje de detonar. El grado de carga, esto tiene que ver con el dosado, ¿no? También esto tiene que ver con cuánto has pisado el acelerador, ¿no? Cuánto combustible estás inyectando, cuánto aire estás aspirando y tal, ¿no? Entonces, este sí que es fácil, ¿no? Cuanto más le pisemos, ¿no? Cuanto más demanda le hagamos, ¿no? Pues más tendencia, más posibilidades hay de detonar. La presión exterior, pues cuanta más presión exterior atmosférica haya, también más tendencia de detonar. Porque entonces meto más aire y al meter más aire puedo quemar más combustible, etc. La temperatura exterior, pues también, ¿no? Cuanto más temperatura hay, más riesgo hay de detonación. Y esto de los depósitos en el motor son las incrustaciones, impurezas, suciedad, hollín que queda dentro del motor, ¿no? Porque estos actúan como focos calientes, ¿no? Y pueden hacer que empiece a explotar el combustible por otro sitio, ¿no? Antes de que salte la chispa, por ejemplo, ¿no? Y entonces se pueden encontrar las dos explosiones y entonces esto produce una explosión más grande, ¿no? Al final, o sea, ¿y por qué pasa esto? Es difícil de razonar. Hay algunos más sencillos, ¿no? Pero otros no, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el avance del punto del encendido, el retraso del encendido, el dosado, la temperatura del refrigerante. Hay tantos factores que afectan. Al final, lo que os tiene que quedar claro a nivel teórico es que recordad que tenemos los dos parámetros. El tiempo que tarda la combustión, que es lo que aquí pone TC, y el tiempo de retardo del combustible, que es lo que aguanta. Entonces, para que no se produzca la detonación, tiene que ocurrir que el combustible aguante más que lo que tarda en quemarse. Porque así se habrá quemado antes de que empiece a explotar. ¿Vale? Esta es la condición final básica. Tiene que pasar esto para que el motor no detone, para que no se dé una explosión, ¿no? Que el tiempo que tarda la combustión sea menor, el tiempo que tardamos en quemar todo el combustible suavemente sea menor que el tiempo que tarda que puede aguantar el combustible antes de empezar a explotar, lógicamente. Esto siempre tiene que pasar. Ahora, ¿qué pasa si aumento la temperatura exterior? Pues el aumento de la temperatura exterior afecta a estos dos. Entonces, tengo que mirar a ver cuánto le afecta, ¿no? Si este sube mucho, si este baja mucho, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no se puede predecir, es muy difícil, ¿no? Habría que hacer unos cálculos muy complicados y tal, y todo esto al final lo que se hace es probarlo, ¿vale? Y por eso, pues yo no os voy a preguntar esto, ¿no? Os he puesto aquí las tablas, pero porque lo difícil es saber cómo afecta a cada cosa de estas, ¿no? A cada uno de estos tiempos. Y cuánto lo afecta, ¿no? Bueno, podéis ver, por ejemplo, avanzar el punto de encendido, el adelanto del encendido, siempre aumenta la tendencia a detonar. Por eso, aunque al subir de revoluciones, ya hemos visto que me hace bajar el riesgo de detonación. Pero como cuanto más adelantado, cuanto más revoluciones voy, antes tengo que adelantar el encendido, ¿no? Hemos quedado. Entonces, los dos efectos se pueden combinar, ¿no? Cuando yo voy aumentando revoluciones, adelanto el encendido también, ¿y qué me pasa? ¿Me detona o no me detona? Pues depende de muchas cosas. Es imposible saberlo a priori, ¿no? ¿Qué presión hay fuera? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué gasolina estás poniendo? 95, 98.
Una cosa también curiosa es el dosado. El dosado es recordar que es la relación combustible-aire, ¿no? Pues bien, el dosado que hace, que más probabilidades tiene de hacer detonar es el dosado estequiométrico, el dosado de 1. Cuando yo pongo exactamente la cantidad de combustible justa para que se queme con todo el aire que hay allí, con todo el oxígeno que hay dentro, entonces cuando tengo, lógicamente, mayor riesgo de detonación. Si pongo poco combustible, pues ya se entiende, ¿no? Pues se ahoga el motor y tal, ¿no? Bueno, no se ahoga, se cala, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero si pongo más combustible que se puede quemar, pues lo que hago es ahogarlo, ¿no? Y entonces también me baja el riesgo de detonación. En cambio, el dosado estequiométrico justo es el que tiene mayor riesgo. Bueno, aquí podéis ir mirando alguno más, ¿no? La relación de compresión, la turbulencia. Más, el recorrido de la llama sería el tamaño, lo que hemos dicho antes, ¿no? El tamaño del cilindro. Y aquí, a continuación, aquí tenéis la explicación de cómo afecta cada uno de estos factores, ¿no? A la tendencia a detonar, ¿no? Aquí tenéis el razonamiento. Digo, esto no lo voy a preguntar porque en realidad es muy... O sea, hay que mirárselo. Hay que mirar los libros, hay que mirar las investigaciones, las pruebas que han hecho, los experimentos que se hayan hecho por ahí y entonces uno... Porque hay demasiados factores que intervienen, ¿no? Y es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenéis todo, ¿no? El avance del encendido, el dosado, la relación de compresión. Esto está bien, pues para que veáis, que os lo leáis para ver cómo se razona. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema, que es muy teórico, ¿no? Pero que hay que saber, hay que tener esas ideas claras, ¿no? De lo que es la combustión centrada, ¿no? De cómo se mueve entonces el adelanto del encendido. Lo que sí podemos hacer es un pequeño ejercicio, un pequeño problema, ¿no? De ver cuánto valen estos tiempos, ¿no? Y cuánto valen estos adelantos del encendido. Si miráis aquí, en la colección de problemas, aquí la colección 2 de problemas, ¿no? Yo la tengo perdón. Bueno, pues no sé dónde la tengo. Vamos a abrirla. Aquí los primeros son del combustible. Es lo que hicimos el otro día, ¿no? Con el Excel, los dos Exceles, ¿no? De ir comparando los combustibles, ¿no? Son problemas sacados de exámenes de otros años, ¿no? Para que veáis cómo. De hecho, alguno de estos, cuando se hizo el examen, no había todavía esos Exceles, ¿no? Entonces, uno lo que tenía que hacer era calcularse el Excel. Hoy día, bueno, en este curso, pues podéis usar alguno de los Exceles que ya están montados, ¿no? Para hacer estos problemas rápidamente. Pero como todo, ¿no? Pues hay que saber entender el Excel, ¿no? Y saber analizar los parámetros que me da el Excel para poder para poder responder a la pregunta. Pero más o menos es lo que os hice yo en la clase del jueves pasado. Son todos estos, ¿no? Es metano, el metanol, otra. Y el único que hay así que he puesto del encendido es este, es el 4.7, ¿no? Que nos dice, ¿no? Hacer los reglajes de un motor gasolina, se ve que para el ralentí, el fabricante, a 900 revoluciones, me dice que el adelanto del encendido óptimo son 5 grados. Lo probamos, ¿no? Al ralentí, que es lo más sencillo, ¿no? Y vemos que adelantando los 5 grados antes del punto muerto superior ya es suficiente, ¿no? Entonces, ahora dice, vamos a suponer que el tiempo de combustión de la gasolina es constante, ¿no? Pues vamos a calcular
cuánto vale el tiempo de combustión de la gasolina en estas condiciones, ¿no? Y vamos a intentar estimar, determinar teóricamente cuál es el adelanto del encendido teórico que le corresponde a, por aquí os pongo, a 6.000 revoluciones, pero podríamos hacerlo a 3.000, a 2.000, a 1.000. El adelanto del encendido se ha de regular en función de las revoluciones, básicamente, o depende básicamente de las revoluciones. Cuando hagamos el encendido, el siguiente tema, el siguiente apartado, perdón, de este tema, veréis cómo se hacía esta regulación antiguamente. Hoy día se hace todo de manera electrónica. Se hace mediante un mapa de encendido, ¿no? Y allí pues se han metido básicamente datos experimentales, ¿no? De pruebas, poniendo el motor en el banco de pruebas y haciendo y viendo qué pasa, ¿no? Pero de todas maneras nosotros podemos intentar hacer un pequeño cálculo teórico para ver si se ha entendido bien esto, ¿no? Vamos a hacer este problema el 4.7 y entonces yo me he preparado aquí un Excel simplemente para hacer los cálculos, no por nada, ¿no? Para hacer el problema, ¿no? Aquí tenemos el enunciado, ¿no? Voy a juntar un pelín más. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a usar este dato que me dice que si yo hago el adelanto del encendido 5 grados antes del punto muerto superior a 900 revoluciones, entonces esto funciona, ¿no? Esto funciona quiere decir que el máximo de la combustión se produce aquí 10, 15 grados, ¿no? Entonces, voy a dejarme volver aquí para que os lo pueda dibujar. Aquí. Voy a volver a la gráfica y vamos a poner ahí los datos que teníamos. ¿Vale? Tenemos esto, ¿no? Entonces, voy a borrar un momento. Al final lo que yo quiero es una combustión centrada, ¿no? Como hemos dicho. Borro todo esto, ¿no? Y vamos a poner los datos que me decía el problema. Estamos a 900 revoluciones por minuto, al ralentí, ¿no? Y entonces, este pico, el máximo de la presión, hemos dicho que puede estar entre 10 y 15, ¿no? Al ralentí, que es lo más lento, le vamos a poner 10 grados, ¿no? No hace falta irse hasta 15. Cualquier valor entre 10 y 15 es correcto. Aquí no me lo dice, pero puedo suponer que si es el ralentí, que es el momento más lento, pues con que el máximo esté a 10 grados ya es suficiente. No hace falta. ¿Vale? Y entonces le adelanto el encendido, recordar que era este punto de aquí. El adelanto del encendido me dice que se ha producido a 5 grados antes del punto muerto superior. ¿Sí? Esto me decía el enunciado, ¿no? Bueno, pues entonces, fijaros, desde aquí hasta aquí, lo que ha ocurrido es que se ha quemado todo el combustible, ¿no? O la mayor parte del combustible, el 95% del combustible, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de combustión de la gasolina, en este caso, corresponde a 5 más 10, total 15 grados. Esto es el tiempo expresado en grados. Entonces, esto solo ocurre a 900 revoluciones por minuto, ¿eh? Entonces ahora vamos a traducirlo a segundos esto, ¿no? Yo cojo, ¿no? 15 grados y ahora lo multiplico por los grados por segundo a los que voy, obtendré el tiempo en
en perdón, si lo divido al revés, si lo divido si lo divido por esto, ya se ve, ¿no? Que es multiplicado por los segundos que tarda en hacer cada grado, pues obtendré los segundos que tarda en quemarse la gasolina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es muy sencillito, pero hay que verlo. Si no, ya lo que haga a partir de ahora os vamos a perder. Bueno, pues venga, vamos a verlo. ¿Eh? Entonces, esto de aquí, en el fondo, es el régimen, ¿no? Que hemos dicho que son 900 vueltas por minuto, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿No? Pues una vuelta son 360 grados y un minuto son 60 segundos. Cuando yo hago esto me dice el régimen, pero en vez de darlo en revoluciones por minuto o en vueltas por minuto, me lo da en grados por segundo. ¿Vale? Entonces, hacemos esto, 900 por 360 y dividido por 60. Estos son 5.400 grados por segundo. Esta es la velocidad a la que va. Exacto, ¿no? Sí. Lo que tengo que poner aquí arriba, si os fijáis, lo que tengo que poner aquí arriba es justo el inverso de esto, ¿no? Estos son los grados por segundo, pues aquí tengo que poner los segundos por grado. Tengo que hacer el inverso. Pues hago 1 partido 5.400. Esto me sale 18,5 milisegundos, lo voy a poner así, por grado. Eso es lo que tarda en moverse un grado. Estos son milisegundos partido grado. Tarda 18,5 milisegundos en moverse un grado, ¿no? Entonces, lo ponemos aquí, multiplicamos 15 por 18,5, 15 grados por 18,5, y esto me da 277 milisegundos. 277,5 milisegundos. ¿Vale? Ya tengo el tiempo de la combustión. Vamos a ver el Excel porque aquí me falla, me parece que me falla un 0. ¿Pero has visto cómo se calcula? Aquí me ha salido 2,78 milisegundos. Vamos a ver. 15 grados, sí. Dividido por 360 por 900 y multiplicado por 60. Sí. Ah, no, no. Aquí hay algo. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a poner primero, a ver, 900 revoluciones por minuto. ¿Cuántos grados por segundo son, ¿no? Entonces tengo que coger
lo que he hecho aquí, ¿no? 900 por 360 y dividirlo por 60. Exacto, ¿no? Me salen los 5.400 grados por segundo. Aquí son 15. Lo tengo que dividir por esto. Sí, 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 sale esto. Sale 2,8 milisegundos, ¿veis? 2,8 milisegundos. De hecho, porque es lo menos 3 segundos. No sé qué error he hecho aquí en el... Es que el 18,5 está mal. Es 0,185. Sí, gracias. Este era el problema de los dos decimales que faltaban, exacto. Vale. Y entonces aquí sí que me sale 2,77 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo aquí? 278 milisegundos, ¿no? Entonces ahora, ¿vale? Todo esto lo hemos hecho a 900 revoluciones por minuto. ¿Sí? Ya veo que lo habéis entendido mejor que yo. Entonces ahora vamos a ponernos a 6.000 revoluciones. Vamos a hacer lo mismo a 6.000 revoluciones. ¿Cómo lo haríamos entonces? Pues fijaros aquí, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es obtener el mismo gráfico, pero a 6.000 revoluciones. Lo voy a hacer a este lado, ¿no? A 6.000 RPM, ¿no? Entonces, este punto de aquí, el máximo de la combustión, este es el cero, ¿no? El punto muerto superior, ¿no? Entonces, el máximo de la combustión a 6.000 revoluciones tiene que estar todavía a 10, entre 10 y 15 grados. Esto es lo que tengo que imponer, que el máximo de presión esté entre 10 y 15 grados después del punto muerto superior. Porque si no, esto no funciona. O sea, arreglar el encendido es conseguir esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, como las revoluciones ya son elevadas, le voy a poner el máximo, le voy a poner 15 grados. Para que me dé tiempo, para que me dé un poco de margen, ¿no? Y entonces el adelanto del encendido, no sé cuánto será, pero el adelanto del encendido más los 15 grados tiene que darme al final 2,8 milisegundos, porque esto es el tiempo de la combustión, ¿vale? Igual que antes, ¿no? Yo haré saltar la chispa por aquí mucho antes, porque desde aquí hasta aquí, solo tengo 2,8 milisegundos, porque estoy suponiendo que el tiempo de la combustión, el tiempo que tarda la gasolina en quemarse, no depende de las revoluciones, que en principio es lógico. Solo dependerá pues, de la presión, temperatura, dosado, pero todo esto lo voy a mantener igual, vamos a suponer, lo mantengo igual al ralentí que a 6.000 revoluciones por minuto. ¿Entendido? ¿Veis? Todo, yo lo explico así, a ver si os parece bien, ¿no? Todo el truco está en saber traducir de grados a segundos. Los grados van a ser siempre los mismos, ¿no? Pero en unos casos, según el régimen al que vamos, pues corresponderá a más o menos milisegundos. Entonces, hay unas cosas que se mantienen, lo que se mantiene es el tiempo de la combustión, ¿no? Por tanto, los 2,8 milisegundos. Ahora, ¿eso a cuántos grados corresponde? 2,8 milisegundos. Pues 2,8 milisegundos lo tengo que multiplicar por los grados por milisegundo que corresponde. Pero esto
Lo tengo que calcular ahora a 6.000 revoluciones por minuto. Entonces hago lo mismo que he hecho antes, ¿no? Cojo el 6.000, lo multiplico por 360 y lo divido por 60.000 para tenerlo en milisegundos, ¿no? Y entonces esto sale, si no me he equivocado ahora, 36 grados cada milisegundo. ¿Vale? 60 entre 60.000 es 0,1, por 360 son 36, ¿no? Y esto me queda en grados por milisegundo. ¿Vale? Ahora va mucho más rápido, ahora hace mucho más grados por milisegundo, claro, porque voy a 6.000 revoluciones. Bueno, pues entonces lo metemos arriba, este valor, que es la velocidad a la que angular del pistón, ¿no? Perdón, del cigüeñal, lo meto aquí, ¿no? Si yo tengo 2,8 milisegundos, que es el tiempo que tarda en quemarse la gasolina, pues ¿cuántos grados corresponde? Entonces, 2,8 por 36, esto sale 100, 101, vaya. 101 grados. Y ahora es muy fácil, ¿no? ¿Veis? Todo esto de aquí tienen que ser 101 grados, ¿no? Si el máximo tiene que estar 15 grados después del punto muerto superior, ¿cuántos necesito para esto? Pues son 86, ¿no? Tendría que adelantar el encendido 86 grados. ¿Sí? ¿Visto cómo se ha calculado? Esto es imposible. O sea, no se puede hacer, no se puede hacer. No puedo encender. Como máximo, ya os dije, 40, 45. Más no se puede adelantar. Porque no funciona, esto no se propaga bien la llama, no hay demasiado volumen aquí. No, los cálculos estos ya no son válidos. Entonces, hemos hecho el cálculo teórico, lo hemos razonado así, pero el valor que nos ha dado no nos sirve de nada. No es verdad. Teóricamente tendría que adelantarlo 85 grados, 86 grados. Esto no es posible. Para que os hagáis una idea, ¿no? de lo rápido que va este motor. O sea, 6.000 revoluciones por minuto ya es una cosa grave, porque ya me he pasado de adelanto del encendido, ya no puedo adelantarlo más. O sea, ya me he pasado hace tiempo, ¿no? ¿Os animáis vosotros a calcularlo, por ejemplo, para 3.000? O, si no, hacer al revés, ¿no? O sea, decir, coger el máximo del adelanto del encendido es 45 grados, ¿no? Pues ver eso, a qué revoluciones máximas correspondería. ¿Cuáles serían las revoluciones máximas teóricas, ¿no? a las que... En la práctica, como depende de muchos factores, pues es lo que os decía, ¿no? Si fuera tan fácil como hacer este cálculo, pues con lo que os he explicado lo podríamos calcular y haríamos el mapa del encendido y lo grabaríamos y ya está. Pero como en la práctica depende de muchos factores ambientales y todo esto, ¿no? Pues no queda más remedio que hacer pruebas. O eso, o liarte a aprender química y a mirar cómo se desarrolla esta explosión y encima vigilar que no se produzcan detonaciones. Bueno, una historia, una historia. Que la gente lo hace, ¿eh? La gente lo hace, pero le pagan por ello, les pagan mucho. Bueno, ¿visto? ¿Alguna duda de esto? Si no, está bien este problemita, es un problema muy sencillito, pero ahí demuestra si entiendes o no entiendes cómo funciona la combustión. Si no hay dudas, pues ahora paso a una parte más descriptiva, que es la del encendido en sí, ¿no?
A ver cómo se realiza esto en la práctica. Esta parte ahora ya sí que es descriptiva completamente. Pero también tiene alguna cuestión teórica que luego pues, se puede preguntar. Bueno, pues venga, vamos allá. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Ahora vamos al encendido. El apartado 3 y último ya de este tema, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues cómo se hace el encendido, ¿no? Entonces, requisitos, ¿no? ¿Cómo se ha de provocar? ¿O qué condiciones han de cumplir, ¿no? Pues primero que se ha de suministrar suficiente energía y en lo que se llama el volumen crítico, ¿no? A la cantidad justa, ¿no? De combustible, ¿no? Para que libere suficiente calor como para que esto ya sea autosostenido, ¿no? Ya se vaya propagando y no quede enfriado por el resto de gases que hay alrededor, ¿no? Esto es lo que nos dice aquí, ¿no? Se ha de suministrar suficiente energía, ¿no? Bueno, es una mezcla de estos dos, ¿no? A un volumen suficiente, ¿no? Como para que esto libere demasiada la energía justa, ¿no? Para que esto ya se mantenga por sí solo, ¿no? Y luego también esto, pues ha de ser, hay un tema de potencia, ¿no? Se ha de suministrar en un tiempo rápido, ¿no? Para evitar que se enfríe, simplemente. Pero bueno, esto seguro, ¿no? Ya hemos visto que estos motores son muy rápidos, entonces este último requisito seguro que se cumple, porque no tenemos más tiempo, no podemos estar ahí media hora, ¿vale? Entonces, todo esto hace que lo ideal sea hacer saltar una chispa en una bujía. Lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados, todo el mundo sabe que esto funciona así, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados, ¿no? Y a nadie nos sorprende, ¿no? Esto, pues, vaya tontería, ¿no? Pero imaginaos que estáis en el siglo XIX, ¿no? Estáis empezando con los motores estos, ¿no? Y habéis encontrado este combustible, ¿no? Que va rápido, os interesa que el motor vaya rápido para que el motor para que sacarle suficiente potencia, ¿no? Si no, trabajaríamos con Stirling y con Carnot, pero trabajamos con un ciclo Otto porque intentamos ganar potencia gracias a la velocidad, ¿no? A las revoluciones, al régimen, ¿vale? Y entonces ahora os preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos que explote la gasolina, ¿no? El combustible. Entonces a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Pues pongo ahí una mecha encendida, que es como en los cañones, ¿no? Pues la mecha, ¿no? Pero claro, si la dejo encendida, si dejo un piloto encendido, ¿no? Como una vela encendida allí, en cuanto entre la gasolina en contacto con el aire y con la llama, pues aquello se incendia. Entonces, no puedo hacer ningún reglaje. Y si lo que hago es como en los cartuchos de dinamita o en los cañones, ¿no? Le pongo un detonante o le pongo una mecha, entonces, aunque no me parezca, es demasiado lento. Con un detonante podría hacer, pero claro, y como solo tendría un tiro, ¿no? Como los primeros, ¿no? Le cambio el detonante, le vuelvo a poner la pólvora o lo que sea y vuelvo a golpear. No era un problema sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que hoy día ya sabemos la respuesta, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero en su momento debió ser todo un problema, ¿no? Pensar esto. Entonces, al final se vio que esto era lo ideal. Porque una chispa es muy rápida, tiene suficiente energía, porque tenemos la suerte de que el volumen crítico que se necesita para quemar la gasolina, para que un fuego en la gasolina se propague, es muy pequeñito, es del orden de 1 milímetro cúbico, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues podemos usar una chispa. La única pega que tenía este sistema es que para que salte una chispa entre dos electrodos separados, no me acuerdo cuánto es, 1 milímetro, medio milímetro o algo así, la separación que hay entre los dos electrodos de una bujía, para que salte la chispa entre esos dos electrodos, en el aire, en la mezcla de aire con combustible, como el aire es dieléctrico, que quiere decir aislante, ¿no?
necesitamos que entre los dos electrodos de la bujía haya una diferencia de potencial de unos 10.000 voltios. Porque el campo eléctrico de ruptura dieléctrica del aire es de este orden, es 10.000 voltios por milímetro, partido milímetro. 10.000 voltios por milímetro. Esto es lo que se llama el campo de ruptura del aire, ¿no? O sea, si aplicamos este campo eléctrico, que es una diferencia de potencial de 10.000 voltios por cada milímetro de separación entre los electrodos, ¿no? Pues entonces el aire se ioniza y salta la chispa. La chispa no es más que eso, ¿no? Es un flujo de electrones que se han arrancado de las moléculas del aire, del nitrógeno, del oxígeno, de todas estas, ¿no? Esas chispas, esos electrones que son atraídos por el campo, por el polo positivo, el electrodo positivo, ¿no? La tensión es tan grande que consigue arrancarlos del átomo o de la molécula, ¿no? Y esos van viajando por el aire, van chocando con otros átomos, con otras moléculas, van ionizándolo, ¿no? Y entonces eso es lo que produce la chispa, ¿no? La chispa visible, ¿no? De hecho, el hecho de que sea visible es porque al chocar los electrones con la molécula, arranca un electrón, pero otro electrón es capaz o lo promociona a niveles energéticos superiores, ¿no? Y luego al caer emite luz. Lo que se ve es la luz que emiten los electrones que vuelven a ser capturados por el átomo o por la molécula. Pero bueno, en cualquier caso es lo mismo, ¿no? Se debe a lo mismo, a una corriente de electrones hacia un lado y iones positivos hacia el electrodo contrario. Pero para que esto ocurra, vuelvo a decir, necesitamos esta diferencia de potencia. ¿Vale? O sea que no todo era tan fácil, ¿no? Había muchas cosas, pero aquí la pega que tenían era esto, ¿no? O sea, pues necesito 10.000 voltios de diferencia. Y recordar que esto es muy antiguo, es de antes de toda la electrónica digital. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos datos, ¿no? De todo esto, ¿no? La energía que tiene una chispa es muy pequeña, son 30 a 50 milijulios, ¿no? Pero es suficiente, es 50 o 100 veces más que lo que necesitas para hacer que la gasolina y el oxígeno se combinen. Con esto ya se empiezan a combinar. ¿Vale? El tiempo que dura la descarga es del orden de nanosegundos para los sistemas capacitivos y de microsegundos para los inductivos. Luego veremos la diferencia, ¿no? Los capacitivos con condensadores y los microsegundos son los de bobina, que son los antiguos. Los antiguos, la chispa, el tiempo que se mantiene la chispa entre los electrodos es del orden de un microsegundo, o pocos microsegundos. Recordar que necesitamos que el tiempo de la combustión hemos visto que es del orden de milisegundos, ¿no? O sea que esto es 1000 veces más pequeño, ¿no? Ya nos va bien. Esto cumple todos los requisitos que necesitamos. Aquí os digo, ¿no? Ojo, notar que la potencia es un dispositivo muy curioso, es la bujía, ¿no? La potencia de la bujía es de varios kilovatios o incluso megavatios. Si dividís estos milijulios entre un microsegundo, pues os salen kilovatios. Es un dispositivo muy potente, pero muy pequeñito, ¿no? La energía que da es muy pequeñita, porque solo trabaja muy poco tiempo además. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo se consigue, el problema es este, ¿no? Es cómo conseguimos esa diferencia de potencial tan grande, ¿no? Esto sí que es culturilla general, es un poco, o sea, lo que vosotros tenéis que entender es cuál es el problema, ¿no? Que necesito que se suministre energía muy rápidamente porque tengo el tiempo que tengo para la combustión y no necesito más, ¿no? Y no dispongo de más tiempo, ¿no? Entonces, en el examen yo os puedo preguntar, oye, y si usamos esto, ¿no? Imagínate que golpeamos dos piedras
para generar la chispa, en vez de hacerlo con una señal eléctrica, ¿no? Como ocurre en las bujías, ¿no? Pues ¿qué pasaría? ¿O qué pasaría esto, ¿no? Si pongo una mecha encendida o pongo un punto caliente, ¿no? Un filamento caliente como una bombilla, ¿no? Ahí para hacer que salte para iniciar la reacción, ¿no? Entonces, pues vosotros tenéis que razonar, ¿no? Pues esto no puede ser porque se tarda demasiado, o esto no puede ser porque si está todo el rato encendido, la gasolina se quemaría en cualquier momento, ¿no? Y entonces no serviría, etcétera. ¿Vale? Pero todo lo que explico ahora, pues de cómo se hace y los detalles estos, pues ya son de culturía general, ¿no? Como curiosidad, si queréis, ¿no? Hay 3 tipos de descarga, ¿no? Esto hace que tengas diferentes tipos de bujías, ¿no? Una descarga en forma de fluvios, que es algo muy suave, ¿no? Muy tenue, es como dice aquí, una brillantor, ¿no? Una luminosidad alrededor de los electrodos, ¿no? Un efecto corona ahí. La chispa, que es esa corriente que se forma, y un arco que ya es en el arco, además de la corriente, lo que se ve es que los electrodos se calientan muchísimo. Ahí se ponen al rojo vivo, ¿no? Incluso emiten sus propios electrones, ¿no? Por efecto termoeléctrico. Es decir, al calentarse tanto, es como en soldadura, ¿no? Al calentarse tanto empiezan a brillar y si brillan mucho más, o si aumenta la temperatura, son capaces de liberar electrones, ¿no? Se arrancan de electrones, ¿no? Que van del polo negativo al polo positivo. ¿Vale? Entonces, esto está en orden de potencia, ¿no? Los efluvios son los más suaves, la chispa es lo normal y el arco ya es una pasada, ¿no? Si no se incendia por culpa de la corriente, de la chispa, pues ya se incendiará por culpa de que el electrodo está tan caliente, ¿no? Pero claro, estos de aquí por arco, estas bujías por arco se desgastan más rápidamente, porque te vas comiendo el electrodo, ¿eh? Entonces, pero claro, estas aseguran más, son más seguras, ¿no? Pensar que esto, toda la tecnología que hay detrás, como en cualquier apartado, es enorme aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una cosa tan tonta como esto no me puede fallar. Y cuando digo no me puede fallar, no me puede fallar un 1% de las veces. Y si estamos a 6.000 revoluciones por minuto, pues de esas 6.000 no me puede fallar 60. De 6.000, 60. Es un porcentaje. Porque si me falla, bueno, te ha fallado solo 60 veces en 6.000 intentos. Vale, pero si me falla 60 veces en 6.000 intentos, esto es un 1%. Entonces pierdo un 1% de potencia y contamino un 1% más. Y esto hoy día, no sé si es aceptable o no, yo creo que no, pero no vendes ni un coche. Porque te saldrá que la potencia máxima que tienes es un 1% menor y perder un 1% de potencia ya sabéis que es muy grave. Pues esto necesitamos aquí mucha fiabilidad. Hoy día se necesita muchísima fiabilidad. No te puede fallar un 1% de las veces. Hay que asegurar que se quema la gasolina. Si no, no fenre. Entonces, por eso, pues las bujías de hoy día son una maravilla tecnológica también, ¿no? Y por eso hay todas estas opciones, ¿no? Cada motor, la manera de funcionar, la posición de las válvulas de admisión, de escape, la posición de la bujía, la forma de la cámara de combustión, todo esto está relacionado, no se deja nada al azar, no se deja nada por estética. Todo esto está optimizado para asegurar que esto funciona con una fiabilidad superior al 1 por 1000. Bueno, visto entonces, ¿cómo se hacía esto antiguamente, ¿no? Porque recordad que los coches tienen la batería es de 12 voltios, no da más, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos los 10.000 voltios para aquí, ¿no? Hoy día tenemos circuitos electrónicos para hacerlo. Un convertidor, lo que se llama un convertidor DC-DC, que nos sube la tensión.
Pero antiguamente lo que se hacía era usar una especie de bobina, ¿no? Y usar unas bobinas, ¿no? Lo que se llama la bobina de alta tensión, ¿no? Y usamos la ley de Faraday-Lenz, recordar, ¿no? La ley de Faraday-Lenz nos dice que si se produce una variación del campo magnético con el tiempo, del flujo del campo magnético, ¿no? Más o menos la variación del flujo del campo magnético con el tiempo, esto es proporcional a la fuerza electromotriz, ¿no? Es decir, al voltaje que se ve entre los extremos, ¿no? Esta es la ley de Faraday, que habéis estudiado en algún momento en física o en física eléctrica. ¿Vale? Entonces necesitamos la variación del flujo. Entonces, esto es lo que explica que si tenéis una bobina, cuando yo intento meter una corriente en ella, al meter una corriente aquí, ¿no? Yo cargo la bobina, ¿no? Conecto la bobina a la batería, a la pila, ¿no? Y entonces, si la bobina es de 1 ohmio de resistencia eléctrica, la batería de 12, pues por aquí me pasan 12 amperios, ¿no? Pero estos 12 amperios no se cargan instantáneamente. Pues empieza a pasar corriente, 1 amperio, 2 amperios y tal. Al pasar corriente por aquí, aquí dentro se genera un campo magnético. Como esto tiene forma de espiras, pues hay un flujo magnético, ¿no? Y ese flujo magnético, conforme va aumentando la corriente, va aumentando. Va variando, la variación con el tiempo es diferente de cero, ¿no? Va aumentando, ¿no? Entonces, eso hace que se me genere una fuerza, se me genere una tensión contraria. Aquí me he olvidado de poner el signo menos, que quiere decir que entre los extremos de la bobina se genera este voltaje en contra de esta intensidad, ¿no? Entonces, si aquí tenía 12 voltios, pues aquí se me genera 2 voltios, por ejemplo, ¿no? Depende de lo que valga esta derivada, esta variación de flujo, ¿no? 2 voltios en sentido contrario, ¿no? Es como si solo tuviera 10 en vez de 12. ¿Vale? ¿Qué hace eso? Pues eso hace que la corriente en la bobina le cueste entrar. Si mirásemos, si hiciéramos, es una de estas gráficas, si mirásemos la gráfica de la corriente en la bobina, pues veríamos que esta no es una subida vertical, ¿no? Sino que va subiendo poco a poco. ¿Vale? Muy bien. Entonces, al cabo del tiempo, acabo teniendo yo aquí los 12 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si en ese momento, cuando yo tengo aquí los 12 amperios, desconecto esto? Pues si lo desconecto, en teoría, la corriente pasa de 12 a 0. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que tardo en abrir esto, en romperse la conexión. ¿Vale? Entonces, otra vez pasa lo mismo, ¿no? Pero en sentido contrario, ¿no? Ahora, al bajar la corriente de 12 a 0, ¿no? El campo magnético que había aquí también varía muy rápidamente, baja del valor que sea 0, el flujo magnético también varía, ¿no? Entonces aquí se me genera una diferencia potencial, en este caso a favor de mantener la corriente, ¿no? El signo da lo mismo ahora, nos da igual, ¿no? En un polo será el positivo y otro será el negativo. Pero claro, si yo lo desconecto muy rápido, el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces la diferencia potencial que se me crea es muy alta. No porque tenga una corriente muy alta, sino porque tengo un tiempo, lo he hecho muy rápidamente. He desenchufado el interruptor o he desenchufado el cable muy rápidamente. ¿Vale? Entonces, muy bien. Si yo hago esto, ¿no? Normalmente, o sea, con la velocidad a la que yo puedo desconectar esto y tal y cual, ¿no? Veréis que en las bobinas normales estas, pues la diferencia potencial que se obtiene aquí es del orden de 1000 voltios. Está bien, pero no es suficiente para lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es ponemos otra bobina, hacemos ahora
lo que hacemos es un transformador. Es alrededor, por encima de esta bobina, ponemos otra bobina con muchas más espiras. Entonces esa otra bobina actúa de amplificador, un transformador amplificador, ¿no? Entonces, este pico de 1000 voltios que tenemos aquí, lo tenéis ahí dibujado, pero a ver si... Aquí tenemos el voltaje, ¿no? Y esto es el tiempo. El tiempo contado desde el momento en el que he desconectado, he abierto el interruptor, ¿no? Estamos hablando de microsegundos o nanosegundos, ¿no? Entonces, lo que obtengo yo es un pico de tensión en la bobina del primario, en esta de aquí que os decía, ¿no? Pero en la otra bobina, la del secundario, la que está alrededor de esta con muchas más espiras, el pico este es todavía más grande, me la amplifica. Entonces aquí tenía 1000, pues en la otra bobina tengo 10.000. ¿Vale? La otra bobina es esta de aquí, ¿no? Entonces fijaos, los extremos de esta bobina, ¿a dónde van a parar? Pues los extremos de la bobina van a parar a los electrodos de la bujía. Entonces, entre los extremos de esta bobina hay 10.000 voltios, que quiere decir que entre los extremos de esta otra también hay 10.000 voltios. Entonces, ahora sí, aquí salta la chispa. Porque ahora aquí hay 10.000 voltios entre 1 milímetro de separación. Bueno, esto sería el funcionamiento básico de esto. Aquí lo tenéis. El próximo día, el jueves, os bajaré alguno de estos elementos para que lo veáis, ¿no? Ya digo que solo como curiosidad, ¿no? Aquí tenemos la batería que alimenta la bobina del primario, ¿no? Y la salida va por aquí. Es el cable azul, va por aquí a masa. Estaría, perdón, por aquí, va por aquí a masa, ¿no? Esto de aquí es un interruptor, ¿no? Que inicialmente está cerrado, ¿no? Entonces, mientras está cerrado, por aquí va pasando corriente, ¿no? Y tengo la bobina esta con 12 amperios, ¿no? Están pasando por aquí y por aquí se van a tierra, ¿veis? ¿Vale? Entonces, este interruptor lleva aquí una leva que va movida por el cigüeñal, y cuando llega al resorte este, al saliente este, lo que hace es simplemente abrirme el interruptor, ¿vale? Como esto está girando a las mismas revoluciones que el cigüeñal, pues esto está girando muy rápido, ¿no? Entonces esto sí que se abre y se cierra muy rápido. Así es como se consigue, es la manera mecánica de abrir y cerrar esto muy rápidamente. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en cuanto abre esto, ocurre lo que hemos dicho, ¿no? Que se genera una tensión en la bobina azul de 1000 voltios, ¿no? Y la bobina roja, que no se ve bien aquí, que va por dentro o por fuera, depende, pero que tiene muchas más espiras, en esa bobina se generan 10.000 voltios, ¿no? Entonces, un extremo de esa bobina va aquí, va por este cable de aquí a la carcasa, a la toma de tierra, ¿no? Y el otro va por aquí, por aquí, hasta un extremo, hasta uno de los electrodos de la bujía. El electrodo este de aquí, este que está saliendo, este es el que está conectado a este extremo. Mientras que el otro electrodo de la bujía va conectado a la rosca de la bujía y con esta a tierra, a la toma de tierra. ¿Vale? De manera que, otra vez, entre este electrodo de la bujía y la carcasa o el electrodo central, se transmiten 10.000 voltios de diferencia. Y entonces así es como salta la chispa, ¿no? Entonces, esto de aquí, que es el interruptor general, el que abre y cierra para generar alta tensión, es lo que se llama el ruptor o los platinos. Es aquí el 4, ruptor o platinos también se llama. ¿Vale? Este es un motor de 4 cilindros, ¿veis? 4 bujías. Y entonces esta leva, ¿veis? Tiene forma cuadrada, tiene 4 salientes. Cada vez que pasa un saliente, pues se produce una chispa en la bujía adecuada, ¿no?
Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la bujía? Pues el mismo árbol, el mismo eje que mueve la leva esta, también mueve este distribuidor. Este no es más que un conector. Es un pío que se va conectando a cada uno de los terminales de las bujías, ¿no? Entonces los dos van sincronizados, los dos se van. Este abre el interruptor, se genera la alta tensión y este selecciona la bujía a la que va la chispa, a la que va la alta tensión. Todo esto es mecánico, como veis, todo esto, o electromecánico si queréis, ¿no? Porque lleva esto. ¿Vale? Así es como el circuito, aquí lo tenéis en el esquema eléctrico, se completaba con aquí tenemos el ruptor. Este interruptor es la llave de contacto, este siempre está dado, ¿no? Siempre que está el motor en marcha, este siempre está dado. ¿No? Entonces, cuando el ruptor está cerrado, lo que hace es pasar la corriente por aquí, alimentamos la bobina del primario, ¿no? Pum, y a tierra, y ya está. Por aquí no pasa nada, porque esto está interrumpido, ¿veis? Aquí acaban los electrodos de la bujía y cuando aquí hay 12 voltios, aquí no salta ninguna chispa, por aquí no hay corriente, ¿no? Toda la corriente pasa por aquí. En el momento en el que la leva de los platinos, el ruptor, se abre, aquí se genera la alta tensión y la corriente se escapa bueno, la corriente, salta la chispa por aquí, entre esto, entre los extremos, porque aquí se producen los 12.000, los 10.000 voltios de diferencia. ¿Vale? Si os fijáis, aquí lleva un condensador en paralelo. El condensador se pone porque mientras está pasando por aquí la corriente, aquí el condensador se carga. Perdón, al abrir esto, el condensador se carga, ¿no? Y eso ocurre porque al abrir esto muy rápidamente, sí, entre los dos electrodos de la bujía se producen 10.000 voltios de diferencia, pero aquí, entre los dos extremos del interruptor, también hay 10.000 voltios de diferencia. Entonces pudiera ser que la chispa saltara antes aquí en el interruptor, en los platinos, que no aquí, en la bujía. Visto aquí, este es el interruptor, ¿no? Que conecta o se conecta o se desconecta, pues en vez de saltar la chispa aquí, puede ser que salte aquí. Entonces, para evitar eso, se coloca aquí este condensador, ¿no? Y antes de saltar la chispa aquí, lo que hace es cargar el condensador. Muy rápido, esto estamos hablando muy rápido, nanosegundos o algo así, ¿no? ¿Vale? Entonces, este condensador se pone para proteger los platinos, ¿no? Por eso, aquí, esto se llama el delco. Cuando aquí entra humedad o entraba humedad en los coches antiguos, ¿no? Saltaba la chispa, saltaba la chispa aquí y no saltaba la chispa en las bujías y el motor no arrancaba o no hacía explosiones, se calaba y tal. Y había que secarlo, había que secar los platinos para que funcionara, ¿no? ¿Vale? Entonces, el condensador este protege de que no salte la chispa aquí y luego además, cuando empieza a saltar la chispa aquí, el condensador que ya se ha cargado, lo que hace es aportar un extra de corriente, aporta un poco más de carga para que esta chispa sea un poco más grande que de lo normal, ¿no? De lo que sería si no estuviera aquí el condensador. El condensador es este elemento de aquí, tan grande. Tiene que ser un condensador que aguante tensiones elevadas, ¿no? Y que proporcione suficiente carga. ¿Vale? Esto es el encendido mecánico, que tenía muchas pegas, ¿no? Porque como veis aquí tenía desgaste, tenía todo este montaje, estos cables son de alta tensión. Bueno, hoy día hemos sustituido todo esto, todos estos componentes, por un componente electrónico, el encendido electrónico, por transistores, que funciona mucho mejor, es mucho más fiable. Os lo explicaré un poquito por encima el próximo día. Esto. ¿Vale? Ahora, el próximo día también os explicaré alguna cosilla más. Fijaros, ¿no? Pensar cómo podemos regular el encendido con este sistema mecánico, cómo se hacía para regular el encendido.
el adelanto del encendido, ¿no? Que recordar que depende de las revoluciones, ¿eh? Cuanto más revoluciones, más adelanto del encendido tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso con un sistema mecánico? Si queréis, simplemente por curiosidad, ¿no? Para que veáis. La explicación la tenéis en las transparencias del tema. Pero bueno, lo explicaré yo el próximo día. Bueno, voy a dejar de grabar.